¿Cuál es su opinión de los primeras, qué? ¿3, Un mes. 4 semanas? Un mes, ¿Primer un mes. mes? Primer mes Es casi. el primer mes del actual gobierno. ¿Quieres empezar o...? Bueno, una de las cosas que a mí lo veía venir y creo que se dio es el show, ¿no? El show político que trae Semilla a la mesa. A mí me recuerda el tema de los almuerzos. Entonces la lonchera, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, la administración anterior, al final se creó una imagen de que estaban abusando de los almuerzos en el Congreso y tal, ¿no? De los viáticos del Congreso. Y entonces eso empezaron a usarlo como un show político para mostrar que ellos son buenos y no son corruptos porque traen la comida hecha en casa al Congreso. Obviamente a la semana pues ya no traen comida al Congreso, pero ese es el show Ya apareció político, la foto ¿no? donde Andrea Villagrán está recibiendo su bolsa de pastelitos de cierta panadería que por respeto a la panadería no la vamos a mencionar. Sí, pero es eso, entonces mucho show y al final también de alguna forma usar el show por fines políticos, ¿no? Y creo que ahí vemos, creo que un peligro de cualquier gobierno de izquierda, pero un peligro y una amenaza que Guatemala no ha tenido históricamente. Es la primera vez que este país tiene que enfrentar una izquierda que se siente empoderada, que está abriendo la puerta a un montón de radicales y además sabe manipular la narrativa y cree que la narrativa está por encima de la verdad. Y eso es muy peligroso. Lo vemos con datos como la tasa de pobreza, lo vemos con el tema corrupción, lo vemos con las loncheras, lo vemos con otros temas y creo que hay una amenaza muy grande, ¿no? Yo creo que acabas de decir algo que es esencial con el tema de que una es una izquierda que se siente empoderada sin necesariamente estarlo, vamos. Y hay una cuestión bien importante ahí con el tema del famoso pacto de corruptos, que ellos lo tienen en la punta de la boca, que lo usan para todo cuando ya no tienen cómo defenderse. Sin embargo, utilizaron todas y cada una de las artimañas del famoso pacto de corruptos principalmente para negociar en el legislativo. O sea, ya hay más que información. Lo anticipamos, eso es una de las que anticipamos. Exacto, cabal. No van a tener oposición. No, es que es mejor votar a Semilla porque van a tener oposición en el Congreso. No, es mentira, no la van a tener. Se hicieron el primer día. Ni el primer día, el día 0 se hicieron con el Congreso. Ahora, dos cosas y no fue porque tuvieran muy buena retórica, porque tuvieran... No, claro que no. Fue a punta de amenazas y de ficha, porque sí fluyó ficha. Amenazas en inglés, ficha y promesas. Y promesas y canje, y canje de puestos, canje de plazas. Ahora, dos cosas dijo Olaf. Una, ese tema de los almuerzos del Congreso es la falacia más grande que le pueden vender con que se quiten los almuerzos a los diputados los días que tienen sesiones plenarias o los días que son sesiones de trabajo. Es tonto, realmente es tonto. Eso no soluciona el problema de hambre, de desnutrición, de pobreza, de Una nada en el profesora país. nuestra Ahora, decía, si votasteis gestos, tenéis gestos. No, totalmente. Y fíjate que el tema de la comida donde se ha abusado en el Congreso no es en los almuerzos en sesiones de trabajo, sino que son los almuerzos o las comidas que se pagan de la caja chica que tienen las bancadas o de la caja chica que tienen las presidencias de las comisiones de trabajo. De ahí es donde se han visto los abusos en restaurantes lujosos o esas altas cuentas en ciertos restaurantes. Entonces, ahí ves cómo la información... No es que ellos manejen la narrativa, es que tienen a medios de comunicación totalmente volcados a difundir esta falsa narrativa y estas... A difundir lo que ellos les dicen. Y literalmente estas noticias falsas. Prácticamente todos. Prácticamente todos. Sí, salvo un par. Yo solo colaboro usualmente con Libertópolis porque no están ahí. Pero si pones Emisoras Unidas, si pones Guatevisión, si pones... Da igual que pongas, el mensaje es el mismo siempre. Y no los cuestionan. Con cuestionamiento cero. Eso es lo principal, que hay una total irresponsabilidad cómplice de la prensa guatemalteca hoy aquí en el país. Totalmente. De que no cuestionan aquello de que el pilar de la democracia, que era el periodismo, no, solo ellos les están dando la comida masticada y la prensa se la está tragando y se la están dando de tragar al pueblo. Y hay una responsabilidad total. Y no es un no tema que hayan hecho de gobierno, esto lo tienen controlado antes. Y que es la clave de esto, ¿no? Porque no les han dado tiempo todavía a regarlos de dinero, que los van a regar de dinero, pero lo tienen de antes, porque la narrativa la controlan desde hace, iba a decir meses, pero probablemente años. Que rebauticen el término, va a ser fafa pura y dura. Sí. Bueno, ¿y tú publicidad institucional lo van a llamar, ¿verdad? Pero ¿tú cómo has visto? Publicidad institucional. Exacto. Que ojo, no existe desde tiempo de Jimmy Morales. O existe en muy bajos niveles. El gobierno patriota pautó muchísimo en medios de comunicación. Jimmy Morales cerró casi por completo el chorro a medios de comunicación
y ahí puedes ver cómo le fue y cómo los medios atacaron su mandato. Alejandro Yamatei creo que pautó un poco más que Jimmy Morales, pero bueno, ahora vamos a ver si el dinero es para pautar y para publicitar, que ahora es muy barato y gratis casi hacerlo en redes sociales, porque desde su canal de Twitter o de lo que sea pueden pautar y los medios de comunicación lo replican casi que por tarea. Pero veremos si el dinero está para hacer carreteras y para hacer todo lo que prometieron, porque todo hablan en millardos, todo es millardos, todas sus obras son en millardos, o si va a ser para pautar y para contratar a activistas. La cuestión es eso, ¿qué es lo que van a celebrar? ¿Van a celebrar verdadera obra y verdaderos logros? ¿O van a celebrar la buena intención de hacerlo? Pero tú, ¿cómo has visto? Bueno, yo lo que he visto, de momento es muy, muy pronto todavía para hacer una valoración de qué han ejecutado, porque pues no se ha ejecutado nada, ¿no? Pero las intenciones ya asoman más o menos por donde estábamos viendo en otros podcasts que iban, ¿no? La primera que han sacado de la gaveta, ¿no? Es la ley de competencia. Esa viene fortísima. Y viene, y es uno de los caballos de batalla que se ha conseguido parar durante mucho tiempo en Guatemala. La voy a apuntar para que la discutamos luego y ahorita te vas solo por encima si quieres. Vale. Bueno, esa es quizá una de las... uno de los grandes caballos de batalla, digamos. Y lo otro ha sido lo que hacen siempre, pues lo que hace cualquier aprendiz de totalitario, lo primero que hace es tomar el poder judicial. Entonces ahora mismo el único que les queda por tomar es el Poder Judicial. Uno puede discutir si el Poder Judicial es completamente imparcial en Guate y lo que te dé a ti la real gana. Está bien, pero lo que están haciendo es intentar quedárselo. Entonces la otra cosa que están haciendo, y que se ve todo el día en redes sociales, es un ataque constante a las partes del Poder Judicial que no controlan. Si ya hemos dicho, antes un poco en la introducción, que ya han tomado, bueno, el Ejecutivo evidentemente, ya han tomado el Legislativo el día 1, el Judicial les está costando un poco más, pero en el momento que lo controlen tenemos una situación peligrosa, digamos, al menos peligrosa para nuestras libertades. Y hay una cuestión ahí que va contrapuesto totalmente a lo que ellos por años se dedicaron a atacar y de cierta forma sobre lo que se construyó la imagen de Semilla, que era el tema de la lucha contra la corrupción y la transparencia, aquella cuestión de rendición de cuentas, el que nada debe, nada teme. Si tanta es la cuestión, ¿por qué lo que están evitando hacer es evitar las investigaciones? El problema es que hoy por hoy, donde ves a cualquiera de los gobernantes de cualquier país tratando de tomar el control del sistema judicial a la fuerza, son gobiernos de izquierda que traen problemas severos de corrupción. Ejemplo más claro de lo que acaba de pasar es Gustavo Petro. Su propio hijo declaró, recibió dinero al narco, con dinero al narco compró votos. Es gravísimo. Con dinero al narco, AMLO. un montón de cosas por eso. AMLO, ya los mismos gringos lo Pedro Sánchez que aquí está todo el rato constantemente un ataque al Poder Judicial. Y aquí viene la parte más grotesca de todo eso. Lo que vos dijiste, las amenazas en inglés. Esos países que ya se los comprobaron que el narco los financió, no les hacen nada, no les dicen nada y todo tranquilo, los amiguitos, peace and love para ellos, pero aquí, cuando empiezan a salir los ruiditos de que habían problemas, en una cuestión de un partido de izquierda y todo, llegan las amenazas a todos los sectores del país. Sin ir hasta muy lejos, que poco a poco vas llegando donde hasta un periodista lo callaron aquí en Guatemala, lo trataron de callar específicamente. No sé si hay... por abrir la boca. Ya. Fue político, no estuvo metido y le quitaron la... Yo no sé si hay algún... Tú creo que de esos temas sabes más. Yo no sé si hay algún antecedente de 100 personas del legislativo que les quiten, de 150, en ninguna ¿no? parte del mundo. Que les hayan quitado 2/3 partes del legislativo la visa de golpe por votar mal. No. Por votar lo que a ti no te gusta. No. Yo no sé si lo hay. No hay. Y lo peor... Es algo a calzón quitado. O sea, lo hacen... Aquí te quito la visa porque eres antidemocrático. Pero, oye, este Congreso ha sido elegido democráticamente y está tomando acciones dentro de lo que... es una república. Es una república independiente, ¿verdad? Acciones legales. Ahora, de hecho, acciones que si no tomaban ellos caían en delito. Eso es. Es increíble. Y les quitas, los castigas sin juicio, sin procedimiento cero. Estados Unidos, esto que es todavía, creo, el faro del mundo libre, cada vez menos, pero todavía lo es. Y
Claro, el Departamento de Estado está haciendo Gracias a Texas, barbaridades. al gobierno federal. Ahora, mira, Dani. Para adentro lo son, para afuera no lo El son. punto es que Estados Unidos tiene todo el derecho de quitarle la visa a quien le plazca. El punto es, por la razón que lo hicieron y el mensaje que querían mandar al hacerlo. Ese es el problema y es donde creo ellos caen en una práctica que varios conservadores y varios republicanos, políticos conservadores y políticos republicanos, han denominado como weaponizing visa sanctions y weaponizing the State Department, o sea, que han utilizado las sanciones de visa y han utilizado el Departamento de Estado como un arma para infundir terror o para coaccionar de cierta manera a ciertos países. Pero yo quiero empezar por el principio. Yo creo que lo primero que le paró el pelo a muchas personas es la manera en la que se pasan la ley orgánica del Congreso, una resolución de la CC que antes las resoluciones de la CC se acataban y no se discutían. ¿Cómo? Y ahora Espérate. Se acatan, no se discuten. Exacto. Pero ahora se la pasa. El día 1, el 14 de enero, bueno, no sé, sí, todavía era 14 de enero, se la pasaron por donde no les pega la luz del sol y ponen una junta directiva totalmente ilegal, totalmente ilegítima, ahí sí. Y eso es lo primero que hacen. Luego, su decreto 1 o su decreto 2, 2024 de esa junta, de ese nuevo Congreso, es restablecer a la bancada Semilla no como independiente, sino como bancada, cuando ellos son independientes emanados de una resolución de un juez competente por ciertos temas y luego una sentencia de la CC deja en firme esta resolución de este juez. A ti te puede parecer ilegal o no la resolución del juez, a ti te puede parecer bien o mal, eso estoy de acuerdo, o sea, a mí me puede parecer bien o mal, eso no es el punto es que porque a ti te parezca bien o te parezca mal, que porque a ti te hayan votado democráticamente te da el poder y que se respete la voluntad de esas personas para tú ser una bancada dentro del Congreso, violando una sentencia de la CC, violando una medida precautoria de un juez, te estás pasando las leyes por donde quieres y no las estás respetando. Y es que esto no es una democracia, es que aquí es donde ellos tienen que entender, porque la voz del pueblo se tiene que respetar. No, aquí se respetan las leyes. En una república es de leyes y es de división de poderes. Si no, fuera una democracia, que es lo que no somos y hace mucho no lo somos. Y es que aunque fuera la voz de qué pueblo, ese es otro problema que hemos tenido, que muchos de estos grupitos se han adjudicado la voz del pueblo entero. De todo el pueblo. Bueno, pero ahí va, lo que a mí me interesa ese tema especialmente porque, a ver, ¿qué iba a decir? Se me fue. Pero... ¿de qué estamos hablando? O sea, hablando de otros temas que me... Congreso tomando el primer día... Y que somos una república y que... violando leyes... Es la discusión que siempre tenemos, porque la izquierda, especialmente en este país, tenemos una derecha muy ingenua que a veces defiende la izquierda por los principios. Entonces, por ejemplo, no, es que hay una persecución de esta activista, que sé yo, de la izquierda, y entonces la ley dice tal cosa, entonces no deberían perseguir a esta persona. Bueno, podemos estar de acuerdo. El punto es que cuando no le conviene a la izquierda, la ley es importante. Y cuando le conviene a la izquierda, la ley se le pasa por encima. Y eso pasa no solo con la ley, pasa con principios básicos como la libertad de expresión, con la división de poderes. Solo a conveniencia realmente importa el fin sobre el medio. El Estado de Derecho. Entonces ahí tenemos esos temas. A mí lo que me da miedo es que ellos están violando, haciendo lo mismo lo que otros hacían antes, pero no les está pegando como tal en su reputación. Y ese es mi problema. Tenemos la prensa, como ya mencionaron, secuestrado por la izquierda. Y entonces digamos, que es una discusión que tuvimos, ¿no? Una vez que alguien dijo, no, es que no debemos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque esa izquierda anticorrupta necesariamente va a tener corrupción en su administración y por lo tanto van a salir casos de corrupción y ya muy pronto va a bajar la tasa de aprobación de este presidente. Yo no lo veo, porque si tienes la prensa y crees al menos que logras mantener más o menos la narrativa actual, puede salir casos de corrupción sin que necesariamente pegan mediáticamente, y creo que eso está pasando. En estos también, en lo que pasó en el Congreso, es una barbaridad.
O sea, el primer minuto que estaban los diputados de Semilla, que llegaron como una especie de Aldo Dávila con los celulares, grabando en vivo en TikTok. Parándose sobre los atriles y, o sea, parecían una jauría de salvajes. O sea. Y les pegó. Alguien se está quejando de las malas mañas y las mañas antidemocráticas, sin ninguna respeta por la ley de Semilla, nadie. Ya todo el mundo se ha olvidado el primer día de yo no el lo he Congreso. El que hoy es ministro de Finanzas pegando mencos. Claro. Puñetazos en la puerta diciendo se acabó el tiempo, no sé, o sea, joder, para la división de poderes eso se ve un poco feo fuera. Sí, yo lo veo un poco de forma más general, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero de forma general es un tema de si lo que prima es el fin o si lo que prima son los medios. Y aquí siempre tenemos una discusión sobre si respetar procedimientos o no, porque el fin es muy elevado. Y hay que tener clarísimo lo que piensa alguien, hay que meterse en sus zapatos, lo que piensa alguien pues más escorado a la izquierda del espectro político. Lo que pasa es que para la izquierda, el fin siempre justifica los medios, sí, es mi punto, es lo que estoy. En legalidad no cabe eso. En legalidad, el fin nunca justifica los medios porque entonces es un camino ilegal. Eso, yo estoy de acuerdo, era mi punto, pero efectivamente o sea, no me estoy peleando contigo, Mario, pero es mi punto. Ellos creen que tienen un fin muy elevado y hay que perseguirlo y moralmente superior, que yo creo que es todo lo contrario, pero ahí podemos debatir exactamente por qué creo que no lo es, pero me da igual. Lo que deberías hacer en un Estado de Derecho siempre, y es lo que defendemos los liberales clásicos, es respetar el procedimiento. No puedes saltarte cualquier procedimiento porque si no generas una situación de arbitrariedad. Y esa situación de arbitrariedad tarde o temprano va a hacer que se disuelvan los lazos sociales. Ese es básicamente el punto claro de los liberales clásicos y esta es la lucha que se tiene constantemente con el sistema judicial. ¿Y no era eso lo que ellos exigían y luchaban? The rule of law. Ahora mira, lo curioso es... a la ley. Estamos convirtiéndonos en pero Nicaragua hasta ellos asumen el son poder. lo único que no han hecho. Desde que asumieron es lo único. Pero ¿sabes qué es lo chistoso? Porque en medio ley. El procedimiento no les importa. El procedimiento lo instrumentalizan. Si sirve para mi fin, el procedimiento lo respetamos. Y es válido. Y es válido, y es inmutable, y es un principio general de derecho. Y está bien, y ahí podemos. Y ahí es cuando a nosotros nos pillan fuera de juego. Claro que sí, tienen razón. No estamos viendo la jugada a largo plazo, que es cuando el procedimiento se pone entre medias de mi objetivo, el procedimiento molesta, está mal hecho y el procedimiento no importa, o el procedimiento, y ahí es donde vienen las narrativas, que son complicadísimas, es parte del pacto de corruptos, es antidemocrático y lo que hay que respetar es la voz del pueblo. Cuidado porque esta narrativa la manejan de forma soberbia, de forma magnífica, y estamos desnudos contra esta gente, porque además no hay nadie que esté peleando estos temas, los cuatro que estamos aquí con nuestra diversidad. ¿Y sabes qué pasa? Que nosotros no tenemos las mismas mañas y las mismas prácticas que ellos, porque ellos pelean estos temas de una manera muy agresiva y muy vocal, te rodean durante más de 3 meses la fiscalía, te bloquean y te paralizan el país entero, violan tus derechos, violan tus libertades, y así es como ellos pelean sus luchas. Nosotros las peleamos en juzgados, nosotros las peleamos con la ley en la mano, nosotros la peleamos desde estos espacios, haciendo alzar nuestra voz y emitiendo nuestra libertad de expresión. Ellos y cuando alguien de nuestro lado la viola, lo denunciamos también. Sí. Lo denunciamos también. ¿Quién era el que lo dijo? No sé si fue Benito Juárez o Joselino Kubitschek, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Claro. Y es exactamente eso, porque yo te aseguro. A ver, hagamos otra vez de nuestras predicciones de caos. ¿Vamos? Pero esta vez vas a tener que ver apuesta. Sí. A ver, yo te digo que en menos de 2 meses, esta mara del actual oficialismo va a estar acusando formalmente a personas por supuestos delitos que ellos mismos ya cometieron. Es cuestión de un par de meses. Que les sea incómodo a alguien. Es que tal cosa, pero vos hiciste esto también. Pero lo hice por una buena razón. Claro. Y pero bien, si lo pone, es exactamente el ejemplo que está pasando con Biden y Trump con el tema de los materiales clasificados. Trump, siendo expresidente, mantiene el derecho de poder desclasificar inteligencia de su gobierno.
Biden, siendo senador y vicepresidente, nunca tuvo esa autoridad. Sin embargo, tenía documentos secretos en su casa. ¿Y cuál fue la excusa que dio el fiscal especial que lo investigó? Pero es un hombre cuya memoria ya demuestra... De mayor edad. De mayor edad, pero que siempre ha tenido buena intención. De buenas intenciones, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ¿eh? Pero a eso voy, vamos. Hasta en Estados Unidos, la izquierda soberbiamente está utilizando la justificación de un buen hombre con buena intención para encubrir un crimen por el que están queriendo joder a su opositor político. Pero, a ver, miremos un poco. El Ejecutivo no nos ha dado mayor cosa porque no ha hecho nada. También es muy pronto para juzgarlo. Es pronto. Porque, claro, digamos, hay procesos y procedimientos que toman su tiempo. Lo que sí les puedo decir que no es muy pronto para juzgar es que solo un periodista he visto yo que sí le da de manera frontal, Juan Víctor Castillo, le da violencia imparable y cubre muy bien las notas de que la violencia, al menos en percepción... Y los enfrenta. Sí, los enfrenta, directo, claro. Pero al menos la violencia yo sí he percibido que ha subido. Y eso que los medios de comunicación no están cubriendo, digamos, están a favor de ellos. Es Juan Víctor el que está haciendo bulla y las redes sociales, porque ahí no puedes callarlo, ¿verdad? Hay que entender de que a todos los gobiernos entrantes, los criminales y ciertos grupos sociales los ponen a prueba. No recuerdo haberlo visto a este nivel, Mario. A todos los ponen a prueba. Lo que pasa es de que qué tanta capacidad tienes verdaderamente de responder rápidamente. Y aquí viene una cuestión, vamos, tanto en el gobierno de Otto Pérez, como en el gobierno de Jimmy Morales, como en el gobierno de Yamatei, fue casi lo mismo. Se subió la incidencia criminal, los homicidios y violencia criminal, en ese tipo de criminalidad, invasiones. Recuerda, estaba Chicxoy, está el tema también en los 4 gobiernos, se dan otra vez el tema de Santa María. De Santa María y Ixtahuacán. Sí. Ahora, en los previos 3 gobiernos, miraba la primera plana. Otra vez conflicto de Santa María y Ixtahuacán. Tomaron la hidroeléctrica. Muertes por todos lados. Y ahorita. Y eso que le han tirado 2-3 veces ya a los soldados y al ejército. Ahora, no sé si vieron hoy en la mañana y ayer en la noche, pero ya hubo, y creo que han habido un par más, y han habido 2, 3, 4 asaltantes o criminales que han sido repelidos por ciudadanos y que han resultado heridos de bala. O sea, eso sí tampoco lo habíamos visto antes, que ya los niveles de tolerancia de la población, y yo se lo atribuyo a los bloqueos. Yo creo que, y yo se los digo, yo para los bloqueos hice un sondeo y pasé por un par de lugares y la gente se estaba preparando porque veían que esto venía feo. Y se estaban preparando, imagínense con qué tipo de juguetes, imagínense con qué tipo de medidas, y lo vemos ahorita. Se supone, en teoría política, ¿no? Una de las justificaciones de por qué siquiera existe el Estado es para la protección. Es para la protección de 2 tipos. La principal es, la protección, entre otras cosas, evidentemente, también contra ejercer violencia de forma arbitraria, ¿no? Ejercer violencia de forma arbitraria, ya sea entre ciudadanos o del propio Estado para con los ciudadanos, o de cualquier institución para con los ciudadanos. Entonces, cuando no existe una protección y te la niegan explícitamente la protección del Estado, pues lo normal es que la gente se empiece a defender a sí misma. A mí me preocupa específicamente ese tema de las acciones que estén tomando los ciudadanos comunes, honestos, honrados, a la hora de verse asediados por la criminalidad. Me refiero específicamente a que tengan y se vean en la necesidad y en la obligación de tomar la justicia por sus manos, en un momento específico. No te estoy diciendo que salgan de vengadores ni nada de eso, sino que en un momento están asaltando, le tiran al ladrón. ¿Qué es lo que pasa y por qué a mí me preocupa? Porque hay dentro de las personas que están en las fuerzas y en los cuerpos de seguridad internas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobernación y demás instituciones, personas que en el pasado ya habían impulsado la despistolización de la sociedad civil. Bueno, es plan del gobierno de Semilla. Habla de desarmamiento también. Es sumamente peligroso, peor cuando ellos están demostrando que no pueden
con las primeras elevadas de ataques criminales. Y la izquierda es la ideología de la víctima, recordemos. Y Histórico. entonces la víctima, el invasor es una víctima, el criminal es una víctima, y así va a ser tratado. Y todavía estamos recuperando de unos años de paz y paz como encargada del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se empezó a tratar al criminal como víctima. Y entonces es peligroso porque justamente cuando tenemos ciudadanos que toman el derecho, la justicia en propias manos, lo que se puede dar, creo yo, es que puede ser algo mediático, ¿verdad? Recordemos que pasó en Kaela, por ejemplo, durante los bloqueos, que puede ser una batalla por parte del gobierno justamente para justificar su plan de desarmamiento, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta idea de que los ciudadanos toman la justicia en sus propias manos, que se entiende muy bien, pero lo veo peligroso. El tema es legítima defensa, al final de cuentas, hasta cierto punto. Defensa. Y hay una obligación ya clara y definida al Congreso, en especial cuando tenemos a un presidente en el Congreso que sí entiende de seguridad, que te puedo decir que es de los primeros presidentes que hablan con eso, con el nivel de conocimiento de la ley marco del sistema nacional, de la ley de la policía, de la ley en general de la seguridad pública, de que sí se vuelve una necesidad que se regule otra vez lo de la defensa legítima, porque ante la posible inhabilidad o incapacidad de un ejecutivo de proveer seguridad, es hasta criminal obligar y llevar a la ciudadanía que se tengan que defender de esa forma. Bueno, pero hablando de apariencias, ¿no? Que fue un primer tema que saqué ahí en la mesa al comienzo de este podcast. Entonces tenemos un ministro de Gobernación que saca videos como si fuera Bukele, y ahí vemos otra vez que lo que importa es la narrativa, es la audiovisual. La diferencia es que Bukele daba resultados. No, claro. Y además Bukele tiene probablemente un mejor equipo audiovisual. O sea, parece una parodia, así que da para reírse. Yo creo que Bukele nunca puso afuera del Palacio de Gobernación o de la policía los viernes marimba y hoy fue cumbión. ¿Hoy qué fue, mi estimado? Sí, hoy fue. Hoy qué fue el combo. Hoy fue combo. Hoy fue bailecito y tenía policías bailando. Yeah. Habían policías uniformados bailando. Yo creo que... Es que al final es casi un chiste, ¿no? Un chiste de mal gusto. La policía, total. O sea, hay problemas de seguridad y la policía bailando, ¿no? O tocando marimba los viernes. Es insultante. Tienes a México, que se ha convertido en uno de los países ya más peligrosos del mundo. De las 10 ciudades más peligrosas del mundo, 8 deben ser mexicanas. ¿Y qué estaba diciendo el presidente de México? Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. ¿Qué hizo Correa hace también como 15 años? Ecuador, peligrosísimo. Un país muy seguro, mucho más seguro que Guatemala. Yo viví en Ecuador, creo que os lo dije. Ecuador era varios niveles en términos de seguridad mucho más seguro que Guatemala. Hoy en día también de los países más peligrosos del mundo. ¿Qué hizo Correa? Sentarse con los delincuentes, darle personalidad jurídica a los mareros. En ese entonces eran ¿cómo son? Eran pandilleros, ¿no? Latin Kings. Le dio personalidad jurídica y se sentó a hablar con ellos. Les daba préstamos bancarios. ¿Qué van a hacer ahora con eso del diálogo campesino? Bajo el subterfugio de diálogo campesino, ahí no hay nada. Esos son organizaciones criminales que invaden, roban energía eléctrica. Que roban energía eléctrica. Cuidado, porque no hay nada. Asesinan y violan también. Sí. Bueno, esos detalles los sabes tú mejor que yo. Pero el punto es el subterfugio, ¿no? Me reúno con campesinos. ¿Qué hay de malo en reunirte con campesinos? Yo quiero un ejecutivo que se reúna con los campesinos. Pero campesinos que produzcan alimentos. Eso es, no con los criminales. Porque te estás reuniendo con criminales y les estás dando carta blanca. Entonces, yo creo que, ojalá me equivoque, pero creo que estamos en un inicio de... No has agregado a Colombia, de haber estado un país muy seguro, con toda la... Ya estás hablando de criminalidad organizada, que eran los Hombre, es que el presidente era guerrillero, leche. Y ahora mira cómo están otra vez. Llegaron a un promedio de 12 policías y militares muertos por día. ¿Qué es eso? Con este presidente que obviamente llevó a todos sus amiguitos al poder. Ojalá nos equivoquemos y ojalá no pase eso en Guatemala, pero desde luego uno no puede más que ser pesimista y crucemos los dedos que ojalá nos equivoquemos. A mí me recuerda los escaños garantizados de la FARC en Colombia, pues eso es lo que está buscando el
el campesino chapín, que no es el campesino, son grupos delincuentes Aquí socialistas que es están donde- buscando esos mismos privilegios aquí con la es- excusa de derechos ancestrales y ¿Qué era lo que y decía, reparaciones. ¿Qué es lo que decía este perro asqueroso de Iván Velázquez? Que el primer Qué acto- amoroso. Ese no, no lo respeto nada. De buenas, No lo andas. respeto nada. Una de sus viudas. Es una de mis viudas. Que nos vendieron como ese señor se vendió como el ecuánime, no partidista ni ideologizado. Claro, Era por más supuesto, guerrillero pero mira, que Yuvin Hernández. O sea, tenía razón al final todos los que querían sacarlo, por mucho que luego los por eso lo criticaron. y sacaron, tal. lo habían sacado inicialmente de Colombia, vamos. Cuestión es de que toda la situación con este tipo, que era lo primero que decía, el primer acto de corrupción es aceptar un puesto para el que no se está listo. Así decía el cabrón. ¿Y qué me decís ahora cuando están haciendo un montón de nombramientos? Porque van a llevar buenas vibras. Porque traen buena Energía buena- positiva. Mismo en defensa en Lo Colombia. mismo. No son buenas Date energía cuenta de lo que estamos positiva. haciendo. La cantidad de personas que llegaron a inscribirse para ser gobernadores, De Guatemala. de gobernadores ahorita, muchos de ellos porque nos lo prometió, que nos lo iba a dar a nosotros los pueblos originarios. Ah, sí. Y que no es, yo no sé leer ni escribir, solo traje aquí que me lo escribió. ¿Qué es eso? Cuando hay una obligación clara de que las personas que dirigen cosas de Estado, como mínimo, sepan qué es lo que van a hacer un poco, vos. No te puedes, o sea, el Estado no está para que se pongan a aprender, más cuando supuestamente es la primavera de Guatemala y con eso vamos a florecer. Pero vamos a florecer para abajo. Puede haber una ventaja ahí, es una ventaja que también hemos discutido nosotros, ¿verdad? Que es la inoperancia, puede tener problemas graves, por ejemplo, seguridad y todo eso. Es que no lo puedes ocultar. Pero la inoperancia nos puede salvar de todo lo muy negativo que podrían dejar para los próximos 20 años en Guatemala. Un montón de leyes mal escritas, Sí. mal hechas. El problema es que Que te ahora pasen vamos una ahí. ley trans El en vez de que no- te saquen una ley de Momento, competencia. Momento, el que no está inoperante es el Congreso. Ya. Es que tú ves un ejecutivo, y te lo dije, hay un Ya. ejecutivo dormido e inoperante, y eso promete ser. Con las luces y matices que hemos visto en estos primeros. No, en el Congreso primer sí mes. se ha puesto las Pero pilas. el Congreso Está hombre, muy activo. Sí. El Congreso se puso doble batería Duracell y Sí. no han parado. Y están sacando propuestas de ley de las gavetas de Exacto. los últimos 10, Y 12 todas años. son leyes presentadas, las que están caminando a pasos agigantados son todas leyes presentadas por Román Castellanos, por partidos de izquierda extrema, por esta otra, ¿cómo se llama esta nuestra querida diputada tránsfuga de Semilla, Andrea Villagrán? Sí, sí. Esta iniciativa de ley, vamos, la de menstruación digna. Yo creo que las mujeres han menstruado por no sé cuántos miles de millones de años, han llegado a ejercer cargos, han llegado a hacer cosas grandísimas en la historia de la humanidad, no digamos de Estás Guatemala. hablando que gente como Golda Meir, Margaret Thatcher. Yo creo que no Madre Teresa, necesitaron. o sea, menstruaron indignamente. Pero nunca Pero necesitaron. esas son las leyes que ojalá saquen más de esas. Porque esas son las leyes que Esas son las que tú aplaudes. No, no. Sí, porque- No, pero son leyes que tienen una capacidad muy limitada de hacer daño. Y son muy mediáticas y tienen muchos enemigos. Eso Sí. desgasta. Eso A mí- desgasta a mí- mucho. a mí lo que me A ver, encanta a ver, es me que parece los una hombres soberana estupidez la menstruantes- ley, pero los hombres menstruantes viendo a van a largo poder- plazo, lo mejor que le puede pasar a Guatemala es que saquen 20 de esas leyes, que se les quede en las gavetas la de la energía eléctrica, Pero ojo, que la van a tocar, Sí. que se quede en las gavetas la de las telecomunicaciones, que la van a tocar, o sea, todo eso que no pase. Tenés Y esa que ley. pase la de menstruación. Hay una cuestión que acabas de decir bien importante, fíjate vos. esa te viene de la ley de la... competitividad, esta es la ley de competitividad y todo ese rollo. Esta que van a promover o que quieren empezar a promover es una muy diferente a una que se promovió hace un par de años. Porque Es la que que se hay dos. promovió hace un par de años, no, la que se promovió hace un par de años la desaparecieron. ¿Por qué? Porque específicamente busca de que en Guatemala no hayan monopolios de ningún tipo. Ni monopolios, ni pseudomonopolios, ni nada. Es que de todos modos Y ya de los prohíbe la repente todo el Constitución, mundo, o sea... izquierda y derecha se aliaron para que hay que enterrar esa ley, vamos. La pregunta, yo como economista ahí, lo que digo con esa ley de competencia es, y tú lo dices mucho, te voy a robar la frase a ti, Dale, sin pena. que es la de, simplemente porque se llame ley de promoción de la competencia, no significa que vaya a ser una ley que promueva la competencia Totalmente de acuerdo. ni vaya contra los monopolios. ¿Cómo es que le decía Orwell? Double speak.
Es una cosa, pero y aparte es wishful thinking. Como hacemos una ley contra esto, esto se va a acabar. Y eso lo siento, pero no es así. De hecho, muchas veces lo que consiguen las leyes de competencia es afianzar los grupos empresariales que ya están, poniendo barreras. Pones una comisión de competencia, controlas la comisión de competencia se la tiras, es como tirarle los perros a tu enemigo. Es una ley a favor de la generación o del mantenimiento de los monopolios existentes hoy en día en Guatemala. Si tú quieres, y yo estoy de acuerdo, hay algunos monopolios o restricciones de competencia, digamos, restricciones de competencia graves en Guatemala que habría que atajar. ¿Cómo cuál? Alimenticios unos cuantos, un grupito, pero ¿no? Pero porque la ley te lo prohíbe. Donde yo veo que hay un grave problema es en la aduana. Y la aduana genera esos monopolios. Porque la aduana te establece quién... Entonces hay que entrarle a otro tema. O sea, el problema no es la competencia. Si nosotros tenemos nosotros hicimos... te voy a contar en confidencia algo. En confidencia en el podcast, ¿vale? Nosotros nos llegamos a reunir con la Cámara de Industria. Y les propusimos una modificación de una serie de elementos no fiscales en la aduana. Yo creo también que había que cambiar fiscales, digamos. Pero no tanto los temas fiscales de la aduana, esos son los menos importantes. No hay grandes impuestos en la aduana. Los aranceles son bajos en Guatemala, son muy bajos de hecho. Lo que no son bajos ni baladí son las medidas, pues algunas cuantas medidas de calidad. Entre ellas las fitosanitarias, pero no únicamente las fitosanitarias. Entonces, como estamos preocupados también, ¿no? Y todo el mundo está preocupado, no, pero no te puedes volar las medidas fitosanitarias porque lo mismo envenenas a la población. Les dijimos una cosa, mira, tenéis razón con esto, entonces no nos podemos volar las medidas fitosanitarias. Pero hagamos lo siguiente, si hay una medida fitosanitaria o de calidad que está aprobada por cualquier país... FDA. O país de la OCDE, nosotros dijimos, para no ser solo FDA, porque bueno, FDA es solamente para medicamentos. Más de medicamentos, pueden ser otras cosas. Pueden ser otras cosas, ¿no? Pueden ser mil cosas. Puede ser cómo está construido, cómo está generado el cemento, por ejemplo, ¿no? Con cuántas partes de agua, de arena, lo que sea. Entonces, todas esas cosas generan que un mercado relativamente pequeño, con un poder adquisitivo todavía medio bajo, como es Guatemala, pues poca gente, con un mercado relativamente pequeño y no muy pujante, generas un monopolio porque aquí nadie más entra y los grupos que ya están se quedan, ¿no? Entonces lo que les dijimos es, pongamos una ley que diga si está aprobada esta medida de calidad en cualquier país de la OCDE, que son 20 y tantos, que pase automáticamente en Guatemala y que ningún burócrata pueda decirte no por eso. Porque lo que hacen de facto hoy en día es controlar eso. Controlar la aduana y controlar la entrada. Las licencias sanitarias y las licencias sanitarias y todo eso. Entonces, ¿tú crees que hay alguien diciendo... ¿Tú crees que nos dijeron en la Cámara de Industria, qué guay, esto es genial? ¿Sabes quién nos dijo que bien? ¿Sabes quién nos dijo que bien? Los extranjeros de la Cámara de Industria. Los nacionales de la Cámara de Industria lo que hicieron fue decir automáticamente estos dos fuera de aquí. No nos nos mandaron a los policías de milagro. A ver, no los quiere la izquierda. Creo que la izquierda no los quiere. Ya tampoco los está peleando con los empresarios. ¿Qué es eso? Ahí están lo que Musso allá llamaba los mercantilistas, yo diría los proteccionistas. Exacto. No sé si estoy de acuerdo que el proteccionismo y esas barreras a la entrada de productos extranjeros es lo que genera monopolio en sí. Hay unos sí, por ejemplo, las licencias de algunos medicamentos, pues creo que sí generan monopolios efectivamente. Pero es por lo mismo que él dice, porque aquí tenés que sacar tu registro médico. Claro. Y es totalmente arbitrario, es totalmente discrecional por parte del burócrata, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Si ya pasó las medidas, a ver, aquí no tenemos laboratorios del primer mundo, aquí no tenemos bioquímicos. Aunque hay una industria farmacéutica no pequeña, ¿eh? No, pero te digo, aquí no tenemos... Que sí exporta a Centroamérica. No lo tenemos dentro del Ministerio de Salud, me refiero. Ya, a quien te mandan el medicamento te mandan esta aspirina, hazle los estudios para que esta aspirina sí pase los... Sí, eso no. Si ya tiene el approval de la FDA, si tiene la aprobación de la Unión Europea, ¿qué hacemos nosotros? Tiene que pasar nuestro registro. ¿Qué registro puede ser el nuestro? Eso hizo Costa Rica. Eso es el presidente de Costa Rica. ¿Y abaratás los costos del medicamento? El día 1. Pero aquí hay otra cosa más perversa. Que en esa burocracia está el tema también de cuotas. Y corrupción. Fíjese que está bien su aspirina, pero fíjese que importamos las 5 millones de este mes, entonces
También, bueno, y hay contingentes de eso, contingente importación, es cuota, ¿no? contingentes de importación que permite que una persona pueda importar a 0% arancel y el siguiente tiene que pagar 100%. Entonces eso también genera ese tipo de... Y a que no adivinas cosas. quién suele tener esas cuotas. Claro, Bueno, Eso. es que ¿Y la ley de competencia toca algo de esto? ¿Mínimamente? No. No. Bueno, ahí voy un poco porque, Mario, tú dijiste algo interesante y no sé si tal vez la gente en casa tiene la respuesta. ¿Cuál es la edad media de los diputados de Semilla en el Congreso ahorita? Sería casi nada. La gente que está recién graduados. Tienen que estar por abajo de los 20, de la media, contando a los que ya están más grandes, digamos, deben de estar como por los 28, tal vez 26. Porque los grandes sí se fueron, ya no son diputados. Arévalo era uno de los grandes, uno de los mayorcitos, porque que ya no está. el ministro de Finanzas, que es de los más grandes, tampoco Ya no. está. Entonces todos son unos egresados de la U que jamás en su Otro vida ha diputado que tenido un creo que trabajo está enfermo, serio. pero que también va para otro puesto. Pero él tendría 30 y pico, ¿no? Si llegan a 40 tal vez, porque está como en El nuestra tema, edad. ahora, ya todo de que el tema de la representatividad en un legislativo, hablando un poquito de diseño, cuando digamos los famosos forefathers de los Estados Unidos, ¿cuál era el diseño original para los representantes de la población del Congreso? Primero que representaran lo más cercano posible a sus pobladores, que vinieran, que fueran campesinos, que fueran ganaderos, que fueran lo que fueran, sirvieran un tiempo y regresaran a trabajar, no que se volvieran Políticos profesionales. diputados profesionales. El problema es que aquí estás llevando personas, o llegaron un montón de personas, y eso sí es un problema de ley, que no tienen experiencia, que en su mayoría no han tenido un trabajo serio en la vida, no han producido algo más allá de para ellos mismos con asesorías y cosas de ese estilo. Tenés 2 diputados de Semilla. Gente, y de nuevo, tal vez sean buenas personas, no lo sé, no los conozco, tampoco los quiero conocer. El tema es de que, ¿qué han logrado que vos digas, esa persona sí puede ser un ejemplo y un verdadero líder de Guatemala, más allá de ser activista? Hay unos términos que se llaman, que ya están perdidos, ¿no? Pero son casi medievales, que son el término de la autoridad y la potestad, ¿no? Entonces, la potestad es la fuerza, es el Estado, o el señor feudal, si lo quieres, ¿no? Como he dicho, términos medievales. Pero la autoridad es otra persona. Y la autoridad se reconoce. La autoridad no te la da estar en un congreso. La autoridad es algo reconocido por tus conciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que los Founding Fathers sí tenían esto muy en mente. Entonces estaban diciendo, lo que yo quiero es una autoridad. Alguien que se lo ha ganado con simplemente, puede ser simplemente el reconocimiento en un área concreta de especialidad tuya, ¿no? Entonces tienes que ser excelente y tienes que ser alguien sobresaliente entre tus conciudadanos para tener esa autoridad, y la autoridad hace de contrapeso a la potestad. Hoy en día, evidentemente, eso ya no existe, ya está completamente perdida la autoridad política. Eso, la autoridad, la potestad es uno, es el Estado moderno, es uno, ya es todo, autoridad y potestad lo mismo. Pero claro, cuando vemos gente que no sabe hacer la O con un canuto, se dice en España, no sabe hacer nada, ¿no? No sabe hacer nada, es de milagros, ¿sabes? Tú estabas hablando de gobernadores que no saben leer, ¿no? Imagínate, eso ya es el culmen de la... Lo que sucede es de que para ser diputado en Guatemala, la ley solo te exige ser guatemalteco mayor de edad, ni siquiera te exige saber leer o escribir. Esos son parte de los programas de diseño, pero hasta en Estados Unidos están más ya que en ese sentido también. O sea, es cierto, tenés senadores y congresistas que son veteranos, que fueron Navy SEALs, que son multimillonarios, habiendo sido militares después de salir, crearon sus empresas, otros que han sido empresarios toda su vida, van, llegan, salen. Y tenés una bartender que no sabe hacer nada más en su vida que gritar y ponerse enfrente de una cámara, vamos. ¿Quién tú? Ellos sí. Amanda Ocasio. No, aparte de la otra inútil de Norma Torres, ¿verdad? Pero Es el mismo perfil, ellos sí. Pero dudo que Norma Torres haya sido bartender, o sea. no, yo me refería a ellos, sí. Yo me refería Ella a ellos. era otra cosa, seguro. Fíjate, pero regreso a lo mismo. Entonces, es una cuestión de que se volvió una cuestión de, ¡ala! Es que sí, qué cool. Una persona que estar en el Congreso. Es que no es cool llegar al Congreso si no vas a llegar a hacer algo con lo que Sí, es obligación. Y culturalmente esta idea de la juventud como algo virtuoso en sí me parece francamente ridículo, pero existe mucho en Guatemala esta idea de que, bueno, mentes frescas, personas energía nuevas, positiva. energía positiva, jóvenes motivados. Pero ¿sabes quiénes es han una hecho? tontera. Pero ¿sabes quiénes lo han promovido? La pequeñita élite académica de la izquierda que le tiene miedo a los que vienen cerquita a ellos
pisándole los talones. Y necesitaron saltarse todo eso y crear su nuevo contingente de ideas frescas que no van a subir rápidamente a competir con ellos. La exaltación de la juventud no creo que sea algo único de Guatemala, es algo típico de nuestros tiempos, ¿no? Y probablemente esto viene desde casi inicios del siglo XX, ¿no? Y esa exaltación de la juventud, curiosamente, es todo lo contrario a lo que pensaría un tradicionalista, ¿no? Los tradicionalistas típicamente lo que hacemos es exaltar la vejez. Porque al menos en la vejez hay una posibilidad de que hayas adquirido esa autoridad de la que yo hablaba antes. O sabiduría. Hay mucha gente que es muy mayor y no la tiene. Sí, no, igual hay pero muchos si eres muy joven, pero si eres muy joven, tampoco la tiene. Si eres muy joven, seguro que no la tienes. Exacto. Mira, esa es la clave. Yo creo que la exaltación, dijiste, ¿no? De la juventud, en gran parte y en gran medida es porque realmente sí tenemos hoy jóvenes que tienen mucho más conocimiento que sus abuelos a la misma edad. Y sencillamente porque en este aparato tienes acceso a más de todo el conocimiento que pudo haber tenido a lo largo de su vida tu abuelo. Tú decides si pones tu tiempo para aprender cosas productivas y positivas o no. Pero para eso te da el conocimiento. Lo que no te da es el discernimiento. Eso es. Y no te da la sabiduría y el criterio. El conocimiento es saber qué parte de la información es relevante, por ejemplo. Claro. Porque la información la tienes por todos lados. Y tiene que ir acompañado de ciertas con teoría de señales. Cuando tú pones la radio, hay señal y ruido, ¿no? Y pues si llega muy bien la señal, pues el ruido casi no lo escuchas. ¿Qué pasa con esto, no? ¿Y qué pasa con tener internet y la biblioteca de todas las bibliotecas del mundo a un clic de distancia? Que también tienes toda la basura del mundo a un clic de distancia. Entonces, se ha generado una explosión de conocimiento o de capacidad de llegar al conocimiento, pero también mucho ruido para llegar a ese conocimiento. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo que los de ahora sepan más que los de antes. Yo creo que hay tanto ruido, yo estoy casi seguro que no. Lo que decía, hay más información, pero no hay más información, pero no hay más conocimiento. Es que eso todos es. Estos patojos, lamentablemente, y no quiero generalizar así, pero es que son tontitos expertos de TikTok, vamos. Y te voy a dar un ejemplo perfecto que yo... Todos estos creadores de contenido. Que lo tuve que, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo mi canal de YouTube también, así que yo soy de esos. Es diferente crear contenido a absorber el contenido. El problema es vamos, que vos estás viendo en estos patojos, y tenía una discusión con uno de ellos. No, y literalmente nos pusimos a hablar de carros. Y fue algo tan, ¿cómo puedes decir?, providencial lo que pasó. Y no sé qué de carros, estábamos hablando de biocombustibles y no sé qué. Y, no, mira vos, que la combustión, no sé qué. Y me empezó a dar una cátedra. Yo, ajá, vos y no sé. Pero mira, estamos hablando de potencia, no sé qué, no sé cuánto. No, vos, es que mira que las llantas de un carro, que no sé qué, que el torque. Y a mí, yo dije, este brother va a ser el próximo, ¿cómo se llama? El Ferrari versus el que armaba, Shelby, vamos. No sé, este Shelby de guatemalteco. Le salimos y tenía una llanta pinchada. Y empezó a sudar. No sabe cambiarla. Brother, cambiar la llanta, pero. Yo cambiaba una llanta. ¿Y de qué te sirvió la gran cátedra que según vos me dijiste que de paso me estabas hablando purísima nomás, Leo? Yo no sé, yo me acuerdo que tenía unos 20 años pero y... para todo, vamos. Yo tenía unos 20 años, yo no opinaba de política. Yo sabía que era un ignorante, efectivamente, que me faltaba... Una vida, experiencia, leer. Un par de La tweets. cantidad de libros que nosotros hemos leído a nuestra edad es exponencialmente mayor a alguien que tiene apenas 19, 20 Totalmente. años. Y esta idea de la juventud como un valor máximo creo que es un problema. La cuestión es cuántos de los jóvenes de hoy pueden leer literalmente un libro y entender académico en el contexto. Correcto. E interpretarlo correctamente. Ahora mira, entenderlo, comprenderlo, saber usarlo. Vamos. Digamos, aparte de usarlo en mesa y ponerlo de adorno. Ahora, tenemos el Congreso entonces muy operante y que le están metiendo todo el carbón, ¿va? Muy ocupado, no necesariamente operante, porque operante... Pues está operando para ellos. Sí, es sí. que para ellos está operando. Para ellos está cumpliendo Avanza las hacia algún promesas. lugar. No sabemos Sí. si el lugar al que avanza es un precipicio, pero avanza. Tenemos la ley La vara de esta. tuzas que le dicen. Tenemos la ley de las toallitas sanitarias. Yo ya pongo mi parte. Yo en mi casa las compro yo para las mujeres de mi casa. Entonces yo ya soy empoderado para opinar Pero de esa ley. también das educación sexual, ¿o no? Bueno, pero y si no... Es que es menstruación digna para las mujeres de mi casa. Yo las compro, No, las pero esa proveo. es supervivencia, porque si no es digna, te
Por cierto, todas esas leyes así un poco tontas, sí están, que es otra de las cosas que anticipamos, creo bien, están consiguiendo enfrentar y politizar a toda la población. Claro, y es uno de sus objetivos, es uno de los objetivos claro. explícitos, eso es complicado. Ahora, tenemos esa ley, tenemos la ley de los territorios ancestrales, que le para el pelo a muchas personas. Tenemos la ley de competencias y tenemos ahí un par de leyes que están desempolvando y desengavetando al pasar de las semanas y de las sesiones del Congreso. Ahora, el punto es que como Guatemala, para que Guatemala crezca, como ha venido creciendo, según tú ya lo analizaste en tu análisis, ¿cómo se llamaba? Bueno, lo hicimos juntos. Lo hicieron juntos. ¿Cómo se llama el Guatemala? De Guatemala a Guatepeor o algo así. Si los últimos... Era una pregunta retórica, ¿no? Exacto. Es una pregunta, la verdad que le podemos haber puesto otro título. Hemos avanzado en todos los indicadores. Ese es el vamos punto. para adelante. Si queremos seguir para adelante, lo que necesitamos son leyes que realmente nos vuelvan más productivos. Y nos vuelvan más eficientes y nos vuelvan más competitivos, no a nivel local. Aquí no vamos, si queremos ser competitivos, una ley de competencias local no sirve de nada. Tenemos que ser competitivos a nivel regional o global para realmente salir adelante. Entonces, vemos que estas leyes lo que hacen es volvernos no más competitivos, no hacen aumentar la producción, nos hacen, si tú ves bien la ley de las tierras ancestrales, va a limitar mucho la productividad y la producción en temas energéticos, extractivos y alimenticios. Si tú ves la ley de competencia, va a limitar mucho la productividad en temas comerciales, en temas de manufactura, en temas de oferta y demanda, en temas de precios realmente competitivos o de ciertos... Yo soy de la idea que si algo funciona, no tenés por qué meterle mano. Yo acabo de estar en El Salvador. Fui 2 veces las últimas 2 semanas. Los precios en El Salvador, en muchos productos de la canasta básica, son más altos que en Guatemala. Estuve en México en diciembre. Muchos precios de México de la canasta básica son más altos en México que en Guatemala. Algunos, no todos. No todos, sí. Obviamente aquí hay ciertas cosas que habría que analizar muy puntualmente ese mercado y qué está pasando y ver cómo puedes ayudar al consumidor al final de cuentas, si hay algún abuso o si hay algo, ¿no? Pero no, si algo no está mal, no lo toques. No lo toques, porque podés arruinarlo más. Pero ahí hay una cuestión también muy delicada, ¿vamos? Porque si algo no está mal, ¿para quién? Te voy a dar un ejemplo específico. Hay medicamentos que se producen en Guatemala que son sumamente caros de conseguirlos acá y el mismo medicamento lo exportan a México y está a una décima de precio. Pero eso, digamos, es por un tema de la ley de medicamentos, de la regulación de medicamentos como tal. Están funcionando así, entonces, sí, no, eso sí está mal. Que sí no, totalmente. La cuestión es que hay otras que sí no están descompuestas. El punto es, si vas a cambiar algo, cambia lo que no funciona. Exacto, no toques lo que sí funciona. Y hay algunas cosas que no funcionan, pero está bien. Entonces, si evidentemente Guatemala no es el país más rico del mundo y queremos construir un país que sea el más rico del mundo, entonces habrá que cambiar cosas. El tema es qué cosas vas a cambiar. Y si vas a cambiar algo que funciona, no lo toques. Y en general los alimentos sí hay algunos problemas, como los que ya hemos hablado antes, pero no es el grave problema de Guatemala. De hecho, teníamos un problema en el cálculo del precio de los alimentos. Eso sí, que estaban claramente manipulados, pero una manipulación fea, o sea, sí, turbia, horrible, grotesca. ¿Para qué? Para subir el salario mínimo hasta las nubes. Y como si el salario mínimo sirviera de algo para una población que está al 70-75% en el sector informal. Ahora vemos que estas leyes... Eso sí es un problema, por cierto. Ese es el que hay que tocar, el sector informal. ¿Crees que van a hacer? No. Pero ahí está el tema, porque lo van a empeorar. Si necesitas desarrollar el país, necesitas varias cosas en la receta, ¿no? Necesitas derechos de propiedad privada, necesitas ahorro e inversión y necesitas probablemente mercados libres, ¿sí? Y fronteras abiertas. Eso es lo que necesitas. Toda la legislación de estos diputados jovencitos de Semilla y de otros aliados actualmente en el Congreso son leyes que suenan bien, que terminan siendo una ley para regalar dinero o producto a la población, ¿verdad? Que justamente lo que hace es desincentivar el ahorro, la inversión en la economía, o leyes que son atentados contra los derechos de la propiedad. Entonces tenemos este cóctel explosivo y la ley de competencia, que es la mayor tontera que podemos pensar. La ley de competencia, entonces ves como en Twitter, como la gente, bueno,
no puedo hablar mal de la gente, pero hay mucha gente muy mula. Porque lee el título de la ley, dice ley de competencia, y entonces dice, bueno... Lee el contenido, hermano. Competencia. No, hay que leer la ley. Y claro, el nombre de la ley puede ser contrario a los resultados de la ley. Lo mismo con fíjense algo, las toallas sanitarias. Hay un arancel, si no me acuerdo mal, sobre las toallas sanitarias. Si hablamos de acceso de la población femenina a las toallas sanitarias, ¿por qué no estamos hablando de quitar el arancel para mejorar el acceso? Del acceso a las toallas sanitarias, y esto porque lo hizo una patoja estudiante de medicina de la San Carlos, que está de pasantía en el San Juan de Dios, dice, esto está dirigido para que solo pueda haber un par de proveedores de estas toallitas y el equipo que está ahí. No, y eso está dirigido. O sea, ya lo sabes, esa es la puerta de entrada al Ministerio de la Mujer. Vos lees la ley. Y esa es la puerta eso viene, de porque eso lo está financiando, aparte, para mi desgracia, les digo que lo está financiando gran parte el gobierno de España. Porque queremos ser pioneros en estas basuras. Pero ese viene. Mira, si se quedan estos 4 años más, viene ese gobierno, ese ministerio. Esencialmente mecanizan una forma de financiar personas que les ayudan a la hora de sus luchas sociales. Sí, y ojo que eso viene, lo tienen, mira, es que vengo del futuro. El futuro es la España de 2012, porque yo esto lo he vivido. Ya se nos descubrió y es máster. Ahí vos sos el máster. Vengo del futuro. Os lo prometo que esto lo he visto yo, y era generar sociedad civil. Cuando hables de sociedad civil, ya sabes que lo que están hablando es de mamoneo, de meterte la mano en el bolsillo y quitarte chiringuitos, ¿no? Chiringuito, sí. Tú lo que conoces la terminología española. Un chiringuito. ¿Qué es el chiringuito? Hago una asociación de mujeres menstruantes. Que dices, esta basura de que humanos menstruantes, o de humanos, sí, porque ojo que ahí luego se pelean entre ellos, sí. Luego se van a que eso viene dentro de eso, es la España de hoy, los transexuales peleándose con las feministas y todas esas cosas, pero hace 10 años, ¿qué era? Voy generando sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil es una organización que has generado ad hoc para recibir dinero de los presupuestos públicos. Ya está. Semilla lo tiene en su programa. Todavía que yo sepa no ha hecho absolutamente nada, pero lo tiene. ¿Y dónde lo tiene? No en las menstruantes, que lo harán seguramente también, pero lo tiene en las sociedades que van a generar los nuevos currículos para los chicos, para los alumnos, para los colegios, sí, para las universidades, libros de texto, todo eso. Y ahí matan 2 pájaros de un tiro. Meten a toda la gente que no es incapaz de ganarse la vida bien en un mercado, la meten ahí a hacer activismo político pagado con los impuestos que pagamos los que nos dedicamos a hacer actividades productivas en el mercado. Pero viene el doble propósito, el otro doble propósito, que es cambiar la historia. Tú necesitas reescribir la historia. Lo que pasó en Cataluña. Lo que pasa en todas partes del mundo, que aquí también pasaba, porque si tú te lees un libro de texto del conflicto armado, tiene narices. Pero estos vienen a reformarlo completamente. ¿Y por qué quiere reformarlo completamente? Y tiene todo el sentido del mundo en su esquema, porque ellos buscan el fin y no los medios. Me da igual que estos no sepan bien la historia. Porque si se olvidan de algunos elementos de la historia, yo voy a poder hacer el bien, porque van a decir, no, es que mira, aquí no hay problema si hacemos esto, porque nunca en la historia ha pasado nada similar. Claro, a ti te han hecho un ignorante completo de la historia, y la historia sirve para eso. La historia no te da... Mira, un buen estudio de la historia no te dice hacia dónde ir, te dice hacia dónde no ir. ¿Qué no hacer? Claro. ¿Qué no hacer? Como estos se han equivocado 20 veces implementando sus ideologías en 20.000 sitios diferentes, pues hay que reescribir y borrar la historia, y entonces ahora que si llegamos nosotros, que somos los listos y los buenos, vamos a ser capaces de implementar este programa humanista o este programa para superar las instituciones de mercado capitalistas, extractivas, bla, 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 elitistas, cualquier cosa. Fíjate que ahí hay, a ver, para estos jóvenes de Semilla, porque creo yo que el Ejecutivo va a estar muy ocupado tratando de hacer lo que tiene que hacer. Y te digo tratando de hacer lo que tiene que hacer porque hay muchos cuadros que tristemente son muy mediocres en general, en muchos de los ministerios. Hay unos que son muy buenos, de verdad, hay personas muy buenas que llegaron a puestos de viceministros y ministros, pero la mayoría después son muy mediocres, que no saben qué es lo que verdaderamente es trabajar en el gobierno. El problema de los que son los diputados y estas tonteras que van a estar haciendo. Ahora, hay un tema bien riesgoso para el país que ellos mismos van a provocar, y es de que ellos van a tratar de impulsar muchas cuestiones creyendo que su hidalguismo activista les va a funcionar con el pueblo,
y el pueblo mismo los va a rechazar, porque hay cosas que en el interior de Guatemala no se No van a van pasar. a aceptar. Pero ¿qué va a ser lo primero que van a hacer cuando ellos brinquen? Ya fueron contaminados por el pacto de corruptos. Ahora, no te lo creas, hay el Cook, si no estoy mal, está impartiendo cursos de nueva masculinidad. No, por Masculinidades frágiles. Algo así. El Cook. Ya, yo no me lo esperaba. Imagínate, ¿Se reciben pisto? Para decir cualquier Comité barbaridad. de Unión Campesina. Guerrilleros, casi, ¿no? Guerrilleros. Casi. Ex guerrilleros. O exguerrilleros, sí. Energía eléctrica. Y con Codeca. La cuestión es esto. Qué bueno que lo hagan. Porque ellos empiezan a perder su liderazgo. Porque son el grupito que están hasta arriba, que para recibir el dinero tienen que tomarse la foto dando ese curso, que lo estén dando. Te garantizo que solo medio. Vamos a hablar de esto y después ya hablan de otra cosa. Después Porque echan si a la su cucha. propia gente le tratan de decir, o le zampan un montón de aguaro y después dan el curso. Vamos. Pero el Para que Cook no es el después. ejemplo contrario a lo que tú dices. Y lo que yo sí creo que es la educación es lo primero que va a agarrar la izquierda. Y lo que frena y lo que impide el indoctrinamiento de los principios de izquierda en la sociedad guatemalteca es la libertad educativa. Y van por ella. Van por ella. La Es libertad un educativa. target Pero objetivo. esa- libertad todavía educativa no se ha oído nada. En muchos de los países cuando está centralizado el tema educativo. Es el problema del famoso, ¿cómo se llama? El tema de los Estados Unidos, CTR, Bueno, pero pueden la regular. educación crítica, el sistema de educación crítica, vamos. Lo mismo, aquí está centralizado. Pero en Argentina, por ejemplo, tuvimos un rector de una universidad argentina de visita ahorita en Guatemala. Y él dice, todo está regulado. Mi pensum, mis contenidos del curso, bueno, por ahí vamos. Entonces tú En puedes España tener también, escuelas En España descentralizadas, incluso privadas, pero si el pensum y los contenidos son regulados por el Estado, Estás ahí muerto. vas de... Y Estás los muerto. textos declive. que tienen que tocar. Claro. Recordate lo que pasó en uno de los juicios del conflicto armado interno. Una juez hasta dijo como una parte de la sentencia que los libros de historias, esa historia se tenía que contar de acuerdo al fallo de ese juicio. Ahora, dejen que cuenten la historia. es gracioso porque aquí Una ya- de las primeras cosas que hizo Pedro Sánchez en España fue hacer una ley de memoria histórica. Es verdad Claro. que ya venía de antes, pero cuando él la sacó consiguió a- pasar. Él la cuando consiguió sacó pasar. a Franco de la tumba incluso. Y sacó a Franco de la tumba, claro, y ya hay Con buenos, esa ley. y ya hay buenos y malos. Y como ellos eran parte de los que estaban dando un golpe de Estado, bueno, ellos, sus antecesores. Pero Ellos el son, mismo grupo pero ellos son político. ahora los buenos y los otros son los malos. Sí. Entonces, pero bueno, Bueno, mira, ahora- a mí no me importa el contenido concreto. Tú dices que esos son buenos y yo digo que esos son malos. Debatámoslo. Exacto, ¿no? Y Esa Dani, es la clave de la academia. La academia es contrastar ideas. A Tú ver. tienes esas ideas, yo tengo estas, y si tú regulas hasta el más nimio detalle que tú puedes enseñar, matas a la academia, lo que tienes básicamente ya es una escuela de adoctrinamiento. Y esto es la Y universidad. es que aquí actual, ya pasó, aquí ya pasó. Aquí, a ver, la izquierda y los grupos guerrilleros no mataron, no violaron, No, ya. no quemaron, no pusieron Hay buenos bombas y y malos, cometieron sí, actos claro, hay buenos terroristas. y malos. Pero es que aquí la guerrilla eran niños de primero comunión, frailecillos y sacerdotes. O sea, aquí la guerrilla de la noche a la mañana no hizo nada. Tienes el REMI financiado totalmente por la comunidad internacional y la Unión Europea, creo que financió esa vaina, ¿o no? ¿El REMI? Sí, financiado por comunidad internacional para reescribir y escribir nuestra historia. Eso lo teníamos que haber escrito nosotros como guatemaltecos, no nadie más, pero eso te da hoy en día que tienes una Landívar Bueno, ahora totalmente mira, de Pero está bien, izquierdas. que la escriban en extranjero no importa, pero Que escriban bien. o primero que seas lo más ecuánime posible. Siempre es difícil hacerlo, pero por lo menos ser lo más ecuánime posible. Y luego coge a varios. Sí. No hagas una historia oficial. La historia oficial es adoctrinamiento y es propaganda, no es historia. Total. Ahora, ¿ves cómo todas estas leyesitas que nos quieren pasar acá ya están? Lo que pasa es que aquí nos vemos como conspiranoicos y nos vemos un poco locos. Porque aquí no han pasado las acabamos el cosas. podcast, así que- Aquí no han pasado las cosas que en Europa ya están pasando. A ver, hoy cuenten. Que Europa, ambos son Argentina, pero ambos son europeos. México. Pero a ver, ambos son europeos. Ahorita Europa está tomada totalmente por un montón de granjeros. En algunos países andan tirando estiércol a edificios públicos. Definamos bien las cosas para que entienda nuestra gente. Son europeos, blancos, heteropatriarcales. Entonces, desde su privilegio expliquen qué es lo que Religiosos además. ¿Qué está pasando en Europa? Porque están peleando claramente contra paquetes legales y paquetes legislativos que pasaron muchas veces, no en los países como tal, sino que fueron pasados en el Europarlamento, ¿no? Sí,
Sí, viene de Bruselas. Y que afectaron a Viene todos de los Bruselas. países. Es Bruselas. Y se están muriendo de hambre los granjeros. Pero cuéntenos. Bueno, empieza en Empezaron Holanda, en de hecho, Holanda, ¿no? Entonces sí. está la ley ahorita en España, pero en Holanda lo que termina pasando es la imposición de la Unión Europea a través del Parlamento, que es además una fuente de corrupción terrible, terrible. Porque al Ese final sí es el pacto de corruptos. es un pacto de corruptos tremendo. Hay un eurodiputado que ya sabe que va a salir del Parlamento, entonces invita a unas cámaras para adentro y un nivel de corrupción asqueroso, gente no atendiendo a ningún pleno. Hay un diputado que termina pagando un chofer para ir solo hasta Estrasburgo en un carro porque le pagan algún tipo de compensación por los kilómetros viajados. Bueno, es uno de muchos ejemplos más. Entonces ahí viene la imposición que obviamente nunca se adapta a las condiciones locales y son claramente intentos de acabar con la agricultura, seamos honestos. La mayoría de la normativa por la locura medioambiental en Europa viene de arriba para abajo y es para explícitamente reducir drásticamente, estoy hablando 80% o más, la producción agrícola en esos lugares. Por los fines, los acuerdos del cambio climático, por ejemplo. Pero ¿quién se beneficia de esto, digamos? Pues los consultores, los políticos. No, al final, ¿quién va a producir la comida? Exacto. ¿Va a venir de afuera o vamos a tener que cambiar las dietas a la fuerza? Mira, porque ahí ese viene el es tema también. Ese es el tema. Que la carne que no cada puedes vez comer menos, carne claro. porque A produce ver. mucho CO2 y tiene externalidades. Esta es la justificación. Sí, tiene claro. externalidades negativas sobre el clima y estamos en una emergencia Sí, climática. los O sea, que- pedos de las vacas, la los caca pedos de de las la vacas vaca. y los pedos de las vacas. Claro, pero entonces les ¿Quién haces impulsó comprar. estas leyes? ¿Quién impulsó estas leyes? ¿Qué grupos políticos impulsaron estas leyes en el Parlamento Europeo y en los países europeos? ¿Qué grupos eran? ¿De derecha? No. Ah, ok, de izquierda. No, Pero la derecha no ojo. se opone. A ver, sí, No, pero... no tienen narices a Son oponerse. cómplices, ¿Pero son por qué? cómplices también. Porque también es otra cuestión. Porque Ahora ¿cómo los vas a han ser aterrorizado. antiecologista tú? No, es que no Esto es tanto está porque muerto. Los han aterrorizado a poder tener sentido común y cuestionar las cosas que se están imponiendo. Pero Y es ese que el tema de cualquiera que se dejar- sale un poco del tiesto, hay muy pocas cosas que se pueden debatir, sinceramente, en Europa. O sea, en ese sentido, es muy, muy pocas. Y si te sales, eres extrema derecha. Siempre te vas a salir por la extrema derecha, la extrema izquierda no existe. Siempre te sales por la extrema derecha. Entonces, Fascista. si tú dices que hay... Fascista, claro. Si tú dices que hay, por ejemplo, que sí hay cambio climático, sí hay cambio climático, que puede que una parte tenga origen antropogénico, pero que es posible que lo mejor sea adaptarnos a ello, por ejemplo, o que es posible que lo mejor sea no hacer nada, o que Ahora, ahí te entro todas algo. esas cosas, o que por ejemplo todos los modelos climáticos están claramente sobredimensionando, Totalmente. clarísimamente sobredimensionando el calentamiento que genera duplicar el CO2, pues todas esas cosas, o que el CO2 probablemente pues ya no crece tanto, especialmente en Europa ni en Estados Unidos, incluso creciendo el PIB. Si tú dices cualquiera de estas cosas, como que no quiero bajar a la mitad el CO2, pues te van a acusar de extrema derecha. Entonces ahí se mezclan varias agendas, entre ellos se van vinculando entre ellos, se van vinculando estos ecologistas con los veganos. Y hacen maridajes rarísimos, rarísimos. Entonces ya están hablando de cantidad de sufrimiento. Cantidad de sufrimiento, entonces están empezando a pelear por ellos, entre ellos, ¿no? El pollo genera mucho sufrimiento porque para sacar 1000 calorías de pollo necesitan matar a no sé cuántos pollos. Mientras que la vaca está bien. La vaca está bien, porque la vaca, matas una vaca, el sufrimiento que generas en una vaca, te juro que hacen Están hablando cálculos, del te hacen sufrimiento del cálculos. animal. Sí, y hacen cálculos. Pero no hubo. ¿Y de cuántos animales? La diputada española que estaba viendo el tema del abuso a las gallinas. Sí, esa no es diputada. Creo que esa a la que te estás refiriendo no es diputada. Sí. Una muy rara, que tiene una granja de... Que los gallos violan a las gallinas. Esa no es diputada, esa no es diputada. No, es un animal de bellota ella, pero no es diputada, por fortuna. Pero No creo- tarda. No tarda. pero entre ellos están diciendo, bueno, pero si prohibimos la carne o limitamos la carne, en cualquiera de carne, pollo, lo que sea, sí estamos atendiendo a animalistas a la vez y a ecologistas a la vez por el clima. Entonces ahí están metidos todos. Es una amalgama de ideas bien extraña. Bien extraña. Y tú hablaste, perdón, tú hablas del Deep State. En Europa hay un Deep State. El Parlamento es una cosa, Eso pero lo las hablamos comisiones antes. permanentes Eso es todavía otra no lo hemos cosa. entrado. No Bueno, lo hemos entrado. en Lo Europa hablamos es antes. parte del problema. Entonces, como la política está tan lejos
de los votantes, que genera un margen de posibilidades, digamos, de un deep state tremendos, porque al final alguien te representa, pero sabe Dios quién. Y dos cosas que hiciste con esto. Uno, has visto cómo ha cambiado la narrativa acerca del clima. Antes teníamos un calentamiento global. Como no nos calentamos y no nos derretimos, ahora es cambio climático. Ahora, si tú revisas la estadística yo sí te hago calor. De muerte, es que ya nos vinieron a visitar aquí más personas, entonces se saturó el cuarto. Si tú ves el cuadro y la estadística de muertes relacionadas a eventos climáticos a lo largo de la historia, ha descendido enormemente. O sea, estamos en los niveles más bajos. Se lo tiene Ramaswamy, ¿no? Sí, él lo dijo. Y yo no lo sabía. Honestamente creo pero que necesitas gente... hay más muertos investigando el cambio climático, seguramente causados por el cambio climático. Pero tú ves por eso es importantísimo que personas como Vivek Ramaswamy tengan voz, y hoy gracias a las redes sociales lo descubrimos y se catapultó, porque antes los medios de comunicación tradicionales jamás lo hubieran cubierto, y cuando él lo dijo yo me metí a verlo, no le creí, y es impresionante, es abismal cómo a lo largo de los años ha decaído las muertes al año por temas relacionados al clima, ¿no? Sí, entonces, ¿en qué riesgo estamos corriendo como humanidad con el cambio climático? Hay un punto ahí, o sea, hay varios puntos ahí, ¿no? Pero uno de ellos es el de si de verdad la actividad del hombre está generando los cambios, o es un ciclo natural de la Tierra. Y ahí hay más o menos un consenso bastante extenso de que sí hay un efecto del ser humano. En el calentamiento, pero no en los eventos extremos. Entonces están diciendo, bueno, es que hay más eventos extremos. Y hay mucha gente que lo que está diciendo es, tenemos más capacidad de... respuesta. Bueno, aparte de la respuesta, pero además tenemos más capacidad de perseguir, de saber cuáles son esos eventos extremos versus hace 100 años, que teníamos muchos ¿y dónde se dan y por qué se dan? Y todo. Entonces hay una hipótesis... ahí no está nada claro. Hay una hipótesis que sí manejan, que es la de que sí estamos generando los eventos extremos, pero no es una hipótesis ni mucho menos la más aceptada. Pero a ver, la más aceptada es que no. A ver, y en luego, una erupción de un volcán se libera mayor cantidad de gases de efecto invernadero que toda la caca de las vacas durante 20 años. Me explico, o sea, la cantidad de emisiones que genera un volcán, y cuántos volcanes hay en el mundo. O sea, son ciclos naturales de la Tierra, y la Tierra tiene sus mecanismos para lidiar, que antes no habían tantos humanos, no habían 8 billones de humanos en el mundo, y nosotros estamos afectando de alguna otra manera. Claro. Yo en su momento me metí a ver un poco cómo funcionan esos modelos climáticos, y la clave está en los parámetros que tú le metes, ¿no? Y los parámetros es difícil estimarlos. Pero lo que sí tienes es lo que tú llamarías un sistema complejo, igual que la economía. Es un sistema donde hay cientos, miles de variables, y que además no hay variables endógenas y exógenas. No hay unas que simplemente afectan a otras y ahí se quedan, sino que se van afectando constantemente, recursivamente, ¿no? Claro. Entonces, y como son muchas y se van afectando recursivamente, pues es un jaleo brutal. O sea, de cálculo y de asunciones que tienes que tomar entre esos parámetros, cómo van afectando todos los demás. Entonces, lo que la gente más catastrofista de los modelos climáticos hacen es decir que cuando tú introduces una pequeña cantidad de CO2 extra, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Es tu argumento, ¿no? Bueno, pero es que el volcán es mucho más, ya, pero es que el volcán ya estaba ahí, lleva ahí muchísimo tiempo. Pero nosotros metemos un extra. Y al meter el extra... un pelín más. El pelín más es como cuando tú tienes un equilibrio que llaman punto de silla. Un punto de silla es un equilibrio que tú tienes, en matemáticas es básicamente un punto máximo con una caída para los dos lados, como si estuvieras en un pico de una montaña. Entonces, si tú le das alguna ruedecita un poquito así para allá, el punto de silla hace que ya no sea un equilibrio estable y ya sea inestable. Entonces te vas para cualquiera de los lados. No sé si es un poco gráfico esto que estoy haciendo ahora, si alguien lo está viendo. Claro. Pero el punto que ellos hacen es este. Entonces, hay muchos modelos que lo que dicen es, bueno, cuando tú tiras más CO2 ese poquito, hay elementos de la Tierra que los absorben y elementos de la Tierra que los multiplican. Entonces, ¿cuál pesa más? Y ahí es donde viene la gracia de los parámetros. Entonces, por hacerlo ya corto, que ya me estoy enredando demasiado con los modelos climáticos, porque yo os digo que en algún momento sí me interesé mucho en verlos, tienen un problema los modelos climáticos que es la exageración de las tendencias.
Entonces, sabemos ahora mismo que cuando tú duplicas la cantidad de CO2 del ser humano, más o menos en datos ya duros, ¿no? De cuánto ha ocurrido en los últimos años, en los últimos 100 años, la temperatura incrementa más o menos 1,5 grados. Duplicar el CO2 es un montón, pero un montón que tardamos mucho tiempo en hacerlo y que probablemente no lo vamos a duplicar en muchísimo tiempo. Los modelos climáticos dicen que se pueden ir hasta 6 grados. 6 grados es una catástrofe climática y si son 6 grados, la sensibilidad climática esta, sí hay que hacer algo. Si es los datos que ya tenemos hasta hoy, si es 1,5 grados, eso no solamente no es un problema, sino que lo mejor es el hands-off. Deja esto, que aquí no hay ningún problema. Porque además las estimaciones son de que para generar $1 extra de PIB cada vez necesitan menos CO2 y las estimaciones son también que la población está llegando a un pico. Por lo tanto, ya la cantidad de CO2 per cápita ya no va a subir tanto. Estamos transicionando a matrices más verdes, entonces, etcétera. Básicamente lo mejor que puedes hacer es no hacer nada. Con los datos que tenemos ahora. Lo que ellos dicen es, cuidado porque los datos que tenemos ahora, no estás teniendo en cuenta que puede haber comportamientos explosivos en la temperatura por el CO2. El problema es que hay mucha de esta gente que están hasta allá arriba en estas estructuras, que son al final de cuentas, digámoslo así, vamos, los que mandan a los gobernantes, que no tienen ninguna forma de responsabilidad más allá de lo que ellos por piso dictan, que también ya se están metiendo a jugar Dios. Y es donde están metiendo todo este tema de querer modificar el ambiente, cómo poder evitar eventos extremos, cómo puedes tratar de que no se cause todo esto y al final causa problemas mayores. Por ejemplo, los primeros experimentos que se hicieron con aquellas cápsulas que echaban en el cloud bombing y el cloud seeding, que lo que hacía era crear todas esta lluvia, pero después dejaban unos residuos espantosos en el mar, bajos. Sí, hay consecuencias no intencionadas de este tipo de políticas, de personas que creen que entienden cómo funciona la cosa y terminan generando algo mucho peor. Fue algún idiota que se le ocurrió el tema de lo de las vacas, los perros, y después ahora los insectos, y empezar a jugar, pero yo digamos, a veces cuando en inteligencia uno siempre hace, cuando pasa algo, hay que ver quién es el que se va a beneficiar. Y no beneficiar en el tema humano, en el tema, digámoslo así, social. Así como ¿Quién se va a beneficiar de dinero? Bueno, podemos hablar de algo de semilla otra vez, porque ahí está justamente otro tema por en medio que es el etanol, que le van a echar a la gasolina. Pero ojo, que es algo que tal vez nos olvidó en esta conversación. Semilla lo que va a hacer es aprovechar de leyes ya aprobadas y va a utilizar los reglamentos de los ministerios para imponer unas políticas públicas horribles. Una de ellas sería el uso forzoso del etanol en la gasolina de Guatemala. Entonces, bueno, y yendo a tu pregunta, ¿quién se beneficia de eso? Los cañeros. Exactamente. Entonces, una política con la excusa del cambio climático que se impulsa en este país ahora no por tiene beneficio sentido. Propio, sí. Y que se está metiendo ahorita y que se va a meter. Y es un daño terrible para especialmente la población más vulnerable de este país, que tendrá que enfrentar, por ejemplo, mayores costos de mantenimiento de sus carros. Claro. Además de todos los costos que tienen que incurrir en las gasolineras, por ejemplo, por la instalación de nuevas bombas, etc. Y todo para que en un grupo en específico puede enriquecerse en Estados Unidos se hizo por los productores de maíz. Claro. ¿No? Aquí se va a hacer por los productores de caña. En Brasil también fue caña, ¿verdad? Y ahí es interesante porque la política pública siempre funciona así. Los costos son dispersos. Toda la población sufre el costo, pero el costo es algo relativamente un pormenor para cada uno de nosotros. Pero el beneficio es concentrado en las manos de los que se benefician de esas intervenciones. Yo creo que eso, al final de cuentas, y tal vez no es porque sea semilla, pero tiene mucho que ver con la responsabilidad ciudadana de que todos deberíamos de ser mucho más activos en cuestionar lo que hace nuestro gobierno. Creo que es una obligación de todos los ciudadanos. Y la mejor forma de cuestionar siempre las leyes o cualquier acción de gobierno es quién se beneficia. Porque todas las leyes tienen nombre y apellido y un creador. Y alguien va a salir beneficiado. Bueno, si al final del cuestionamiento resulta que sí, esta es una ley verdaderamente creada altruísticamente y que es un beneficio a nivel nacional, pues más fuerza para ellos. Ahora, si está dedicada
hay que también apretar donde hay que apretar cuando se está sirviéndole a un amo y no al país, vamos. Claro. Sí, curiosamente decías eso de la inteligencia. En academia se presupone que hacemos todo lo contrario. No importa quién se beneficia ni el emisor. O sea, a ver, ¿cómo decirlo? Importará para el análisis político, pero para el análisis de cómo de buena o mala en términos de economía política es una ley, me importa un bledo si alguien se beneficia de la ley. Lo que quiero es que se beneficie el conjunto de la población. Y ahí está nuestra molestia con la academia, porque y la gente... conjunto, vamos, porque si solo va a conjuntito de aquí o a todo el conjunto. Porque la academia al final aquí se vuelve un disfraz de activismo político. Es uno de los problemas que tengo. Aquí estamos hablando de debate. Es la pseudoacademia que la usa para validar las tonteras de la izquierda. ¿En qué momento ustedes han visto un debate a fondo de ideas en Guatemala? Nunca. Entonces ahí tenemos un problema. Yo tuve un debate de feminismo. Ah, bueno. En la Marro. Pero tal vez fue el último. ¿Eso fue hace cuántos años? 5 años. 3, 4. Vos tuviste un debate racial. Bueno, pero entonces tenemos unos académicos activistas disfrazados de académicos que usan etiquetas como la etiqueta racista, la etiqueta misógeno, la etiqueta de clasista, cualquier etiqueta que pega, para callar a voces disidentes. Para invalidar tu opinión o validar tu Exactamente. Y ahí tenemos un problema de fondo, porque tenemos personas que ahorita no están haciendo oposición a las políticas que salen de este gobierno, tal vez porque le están dando el beneficio de la duda inicialmente, tal vez porque son más hábiles en hacer un frente en redes sociales y de narrativa que en administraciones anteriores, pero por esa razón yo hubiera preferido una presidenta que es odiada por todo el pueblo, porque la gente lo va a tratar con un escepticismo terrible y va a oponerse por principio probablemente a cualquier política que sale de ese gobierno, pero no tenemos ese freno ahorita mismo, que puede ser muy peligroso. Ahora lo que tenemos es lo contrario, una carta blanca. Ahora date cuenta que... Casi. O sea, por lo menos es la que quieren, una carta blanca que ellos quieren. Y regreso a lo mismo, y creo que la mayor crítica de todo esto es a los medios de comunicación que van a ser cómplices de un gran problema que se puede venir para Guatemala, o si van a verdaderamente honrar su trabajo de periodistas. Pues son activistas también. Activistas. Pero eso es a lo que voy. En todo el mundo está pasando eso, pero también ya hay demostraciones en muchos países que... Aquí es más barato. Pero ves la prensa. Pero ves cómo están saliendo ya periodistas en todo el mundo. Y toquemos ahí un poco el tema de este Tucker Carlson. Claro. Tuvo los pantalones de ir a entrevistar a Putin. Y los mayores y los más vocales lo echaron defensores de Fox cuando él era Fox. Sí, los mayores defensores más vocales de la libertad de expresión y del periodismo valiente y libre, hay que callarlo, hay que censurarlo. A ver, perdón, la Unión Europea que vino a hacer acusaciones aquí de persecución a periodistas, le estaban pidiendo que a él, a Tucker Carlson, lo sancionaran. Claro. No pueden entrar a la Unión Europea, o sea, incoherente. ¿Les pareció algo que quieran comentar acerca de esa entrevista a ustedes? Yo no la he visto. ¿No la has visto? No, he visto fragmentos, así que mejor me... ¿Y? Nada. A mí me parece que... A ver, a mí no me gusta realmente Putin. Entiendo que muchas cosas es un aliado de muchas de las cosas que estamos aquí hablando, pero a mí Putin me parece alguien peligroso para las libertades. No es alguien que esté buscando... no es alguien ni siquiera que sea ameno ni a la... Ameno, perdón. Favorable a la sociedad occidental de la que yo me considero parte. Yo creo que es un enemigo de ella y que quiere imponerse a ella. Pero ¿no crees que así lo han pintado? Entonces bueno, también más allá de cómo se vive en Rusia, más allá de cómo se vive en Rusia, porque cada quien puede vivir dentro de su país como quiere. Y es lo que más o menos le comentaba Ola. Hay países y hay naciones que necesitan de ciertos liderazgos y de cierta autoridad muy fuerte para que todo en ese país esté en paz. Lo ves en muchos países árabes, lo ves en muchos países de estos... Eso es lo que dice. Pero con los árabes... O sea, ¿quién sigue después de Putin? Si de verdad logran quitar a Putin, que es el objetivo, el primer objetivo de los gringos, pues ¿qué hay detrás de Putin? ¿Qué viene detrás? Y mira, Putin... Sí, podrías hacer lo mismo que en Irak, ¿no? Podrías hacer un desastre brutal, ¿no? Exacto. Ya. Lo mismo que en Irak. Okay. Lo mismo que en Irak. Siria. O Siria, sí. Total, o sea, y mira, Putin ha mantenido en relativa paz. Recordemos quién era Rusia. Y de dónde viene, ¿no? Y de qué naciones. ¿Quién ha sido siempre Rusia? ¿Y de qué naciones está compuesto Rusia? Pasa lo mismo con China. Tú ves a Xi Jinping y le puedes criticar todo. Que por cierto, Xi Jinping al parecer es el nuevo mejor amigo de nuestro canciller.
quieren establecer relaciones diplomáticas ahí. A mí ahí, bueno, yo entiendo que tampoco, curiosamente aquí creo que es donde menos de acuerdo vamos a estar. A mí no me parece mal hablarnos con China. No, a mí tampoco. A nadie le parece. A vos Lo que te pasa puedes... es que como país no tenemos la capacidad de negociar con ellos, porque ellos son leoninos y son caníbales. A ver. Yo también yo prefiero Estados Unidos todavía que China, pero y vincularme a Estados Unidos, pero es que Estados Unidos es la mitad de los males que tenemos ahora en Guatemala, los está trayendo Estados Unidos. Este gobierno está puesto, a ver, hablemos las cosas como son. Este gobierno actual de Guatemala se debe a la protección extrema por parte de Estados Unidos y a la injerencia por parte de Estados Unidos en asuntos bastante exclusivos de los guatemaltecos y de Guatemala. Pero bueno, Estados Unidos metió la mano y tienen a este personaje. El mayor enemigo hoy por hoy en geopolítica de Estados Unidos es China y Rusia. Es China, el gigante y el monstruo asiático. Y Estados Unidos ha sido muy vocal y ha dicho que no quiere que sus aliados coqueteen mucho con China. A ti te puede parecer bien o mal, o sea, eso es otro tema. Y yo le veo mucho potencial a hacerlo y le veo muchas contras a hacerlo también. Recordemos que también uno de nuestros mayores aliados es Taiwán. Y Estados Unidos ha sido muy vocal en defender la soberanía y la nación de Taiwán. Y viene el canciller. Y en su antes, es que si llevaras 2 años dentro del gobierno y ya te acomodas, en sus primeras semanas como canciller, habla de que van a abrirle la puerta a China y comenzar a hablar con China para establecer relaciones diplomáticas formales y demás. Pero qué cabeza. De 2 horas te jalan y en menos de. te obligan a... Le tocó jalar cable. ¿Cómo es la expresión española? Recoger cable. Le tocó recoger cable un poco ahí porque después no, que Estás siempre. muy puesto a las expresiones españolas. ¿Ah? Sería vergonzoso para el Departamento de Estado. En ese sentido, a nosotros nos viene muy bien que vayan con China y que dejan. ¿A ti te gusta eso? Como... ¿Te gusta eso? El caos. Al final Bukele lo que hizo se fue con China. Pero en parte por lo mismo. Por parte porque te están presionando y presionando y presionando. Yo creo que el caso de Bukele es diferente. El caso de Bukele lo estaba presionando los demócratas y el Deep State. Lo estaba presionando la OEA. Y lo que dijo él, bueno, pero aquí mando yo, este es mi país. Lo que hizo fue mandarlos a la punta. Comenzar un muy buen cabildeo con los republicanos y con los conservadores norteamericanos, que nos hemos últimamente visto con un par y tienen... Yo no estoy diciendo que esto lo diga yo. Yo tengo mis opiniones personales del presidente Bukele, pero los conservadores y los republicanos en Estados Unidos tienen una muy buena opinión de Bukele y lo aplauden. Él ha dado resultados aceptables a su población. Cambió la Constitución. Aquí lo llamarían un golpe de Estado. Dio un golpe de Estado a lo que dirían los chairos guatemaltecos. Cambió la ley. Se reeligió aplastantemente, diría la voz del tuit. ¿Cómo es que se llama la voz del tuit? Rosales, ¿cómo se llama? Mario Rosales dijo hoy que Bukele sacó únicamente no sé cuántos miles de votos más. Creo que 15,000 votos más o no sé cuántos miles de votos más que Arévalo. Ojo, el padrón electoral de El Salvador es infinitamente menor al de Guatemala. O sea, ganó con un 85% y el otro es como 6 millones o 7 millones. Es como decir que Guatemala es más rico que Mónaco o algo así. Sí. Es como esta gente no saben. Y... Son gimnasias mentales, ¿no? Pero ese es el tema. Masaje de datos que le... Masaje. ¿Tú cómo ves eso? Fuerte. Exactamente el qué. Bukele. No, lo de China. Lo de China. Yo personalmente digo, hay que, y especialmente un país como Guatemala, chiquitito y que pues podemos influir en el mundo lo que podemos influir, hay que comerciar con todo el mundo. Ya lo hacemos. Y es mejor comerciar lo máximo posible con China y abrirle las puertas a China, y si se tienen que matar China y Estados Unidos, que vean ellos cómo lo hacen y nosotros mantenernos en la medida de lo posible al margen. Y luego pues entiendo que Estados Unidos no va a querer hacerlo. Entonces sí te va a obligar a elegir, pero eso ya no es un tema. O sea, yo ya no soy experto en geopolítica, entonces ahí ya no te sabría decir qué es lo siguiente que va a ir. ¿Tú? Pero yo creo que, mira, yo hace muchos años invertí en Rusia y fui a Moscú. Y eso fue antes de la toma de la Crimea por parte de 14. Putin. Yo sí tenía una opinión muy favorable de Putin. Yo pensé que de verdad Rusia había aprendido las lecciones del pasado, estaban abriendo la economía al mundo. En realidad era una economía de mercado bastante... Solo te voy a hacer un paréntesis. Sí. Si ves la entrevista, Putin dice que él quería hacer todo esto y que es oeste, que es Europa y Estados Unidos,
quienes no lo dejan. Él fue en reiteradas ocasiones a tocar la puerta. 2 presidentes de Estados Unidos le dan el sí, le dicen, entrémosle a estos acuerdos, a estos pactos y trabajemos juntos. Y luego vienen burócratas, este deep state, o como le llamaría Vivek, el managerial class, y le cierran la puerta en la cara. En varias ocasiones. Claro, eso es, yo creo que pero eso es sí, exactamente. Solo que termine Olavi. No, es que yo creo que Putin es también una persona de doble cara. Y eso es peligroso a veces porque dice una cosa, hace otra Todos cosa. los políticos son No, pero él es un experto en eso. Yo sí, mi opinión, que era muy favorable, él sí se ha vuelto más desfavorable después de que vi que ha hecho después de la toma de Crimea, especialmente con la confiscación de una otra empresa en Rusia, con los derechos de inversores minoritarios. Entonces ahí siempre soy un poco escéptico con Putin. Lo que sí creo que es que también en otro lado de la medalla que nos estamos viendo, que es Ucrania. A ver, Ucrania es un país que, si hablamos de corrupción, era un país 10 veces más corrupto que Guatemala, y donde también que sí lo dice Putin, y creo que tiene toda la razón ahí, el Departamento de Estado y los gringos tratan de hacer 2 golpes en Ucrania. Y hay un presidente que es más pro-Rusia y ponen un títere ahí. Qué raro que sea Guatemala y Ucrania los únicos 2 países donde se ha metido Estados Unidos a querer remover fiscales, ¿no? Sí, curioso. Qué curioso, ¿no? De algo hay. Y fíjate que, regresando al tema de esto de Putin, si te das cuenta, es la extrapolación a nivel geopolítico de lo que estábamos hablando. Tienen que mantener 2 bandos. Es la polarización. Si se va a Rusia, se les acabó el enemigo en términos de la Guerra Fría. Ya está China. Está China ya. Eso es tampoco reconoce. Norcorea. Es muy hábil. Pero esos no son... No hacen nada. No hacen nada. Los mantiene China. Sí. Fíjate que China son muy buenos en todo lo que es el conflicto de retracción. Ellos hacen un movimiento y se retraen, se protegen. Lo hacen todo poco a poco y de repente cuando se dan cuenta ya apareció. Ya está todo África está rojo, pero ¿no? nunca te diste cuenta. Bueno, y Sudamérica. Está Bueno, rojo. Europa. El mayor comercio de Europa es con China. Ya no es con otra parte del mundo. Una de las razones por las que... Lo que pasa es que yo creo que esos mapas no están del todo bien. Porque sí es verdad que es el país con el que más se comercia. Es el país con el que más se comercia. Pero si coges Estados Unidos como bloque, ¿no? Como yo qué sé, si quieres OTAN o algo así, ¿no? Por ponerlo también en términos geopolíticos, el comercio es mucho mayor con ¿sí? bloque Estados Unidos. Es decir, si miras, por ejemplo, comercio de España, el máximo, el que más con China, si miras solo país por país. Pero si miras dentro de todos los países, Unión Europea, Estados Unidos o hemisferio occidental, es mucho más. Pero por varios niveles. Pero ahí estás mezclando un montón, haciéndole un pool muy grande sí. Para competir con uno solo. Bueno, pero si quieres competir, si quieres poner el pool de China, que no sé cuál es exactamente el pool de China, igual es el bloque China, si lo quieres ver así, es infinitamente más grande con el bloque occidental. Si lo quieres ver en términos de bloques, el comercio sigue siendo de todos estos países mucho más alto. Bueno, y cerrando, digo yo, ¿cómo? Fíjate de que hoy vamos a tomar una decisión ejecutiva, fíjese, mi estimado ¿de qué? host, como usted le puso el home team. Yo les puse home team. Este grupo de crítica lo vamos a tener que estar haciendo seguido porque a veces se nos acaba el tiempo pero y los temas nos sobran. Ya nos van a pedir que los metamos a planilla, está complicado. No nos alcanza todavía. Al Ministerio de Trabajo vamos a ir, ya verás, te vas a enterar. A ver, Boris, ¿cuál es su... A ver, venimos del futuro. ¿Qué nos depara para los próximos meses con este gobierno actual? Una calificación del primer mes de gobierno y qué esperan, así, para el siguiente mes. 100 días, digamos, para los 100 días. Pues para los 100 días no espero nada. Siempre es más fácil hacer una a los 4 años. Yo creo que a los 4 años vamos a tener una sociedad muy polarizada, muy polarizada, como está hoy en día Estados Unidos, quizá, como está hoy en día Europa, con grupos sociales completamente enfrentados por cualquier tontería, es lo importante, y tienen que ser tonterías, si son cosas importantes, tonterías, como la menstruación. Aquí sí nos vamos a matar, fíjate, porque creo que Guatemala es de las pocas naciones que no ha tenido una verdadera guerra civil. Porque el conflicto armado interno fue entre ejército y un grupito de culeros. No tocó mucho la ciudad. Enfrentamiento social. Y mira quién era el ejército, lo dijimos. Nos han creado mucha tensión. Han creado la tensión, pero esa tensión solo va a ir para arriba. Yo creo que solo va a ir para arriba
Y ojalá me equivoque, y creo, un poco también como lo que tú estabas comentando antes, y lo estábamos comentando los dos antes, creo que todo lo que le van a sacar 1000 historias de corrupción, estoy seguro, no van a poder hacerse con el Estado, ni no se hubieran hecho con el Congreso el día 1 si no hubieran hecho barbaridades que eran las mismas que estaban haciendo los de antes, pero les van a pegar 0. Es decir, no se van a... En algún momento les va a pegar, pero no sabemos ni cuándo ni cómo, y pueden durar muchos años, pero muchos años hasta que ya haya una cosa que sea inaceptable. Pero esa cosa inaceptable va a ser arbitraria, va a ser, no sabemos qué es lo que va a despertar realmente la indignación de la población, pero vamos a aguantar mucho, muchísimo. Por desgracia, no, nosotros nada, no vamos a aguantar ni el primer mes. Pero la gente, el ciudadano común guatemalteco les va a dar mucho espacio para que se muevan. Y ese espacio es peligrosísimo. Y va a depender cómo esté Guatemala dentro de 4 años en cómo utilicen ese espacio. Si lo utilizan para leyes de menstruación, yo creo que es lo mejor. Si lo utilizan para básicamente volarse cualquier freno a su poder, para rediseñar los esquemas de producción y... Es que lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Es rediseñar el pensum de tomar la prensa, ya la han tomado, pero tomar la academia completamente, tomar los currículos, tomar la electricidad. Está frito el país. Ojalá eso no ocurra. Yo creo que no hemos hablado mucho del Ministerio Público, pero lo que va a pasar, creo yo, en estos meses, ahorita que comienza con reuniones, ¿verdad? Invitaciones, qué sé yo, charlas, yo creo que va a culminar en que el presidente va a obligar al ministro de Gobernación, es una predicción, ustedes pueden decir que luego me equivoqué, está bien, pero que va a obligar al ministro de Gobernación a quitarle recurso y quitarle alivio. A no apoyar al Ministerio Público. Exactamente. Y sin ese brazo, el Ministerio Público queda descubierto. Creo que es la jugada que está ahí. Y después vamos a tener una combinación de mucho show político, con narrativas, con leyes tontas que los nombres suenan muy bonitos, pero los contenidos son completamente antidesarrollo y son antilibertad y son anticapitalistas. Y tenemos también una serie de políticas públicas que vienen a raíz de leyes que han sido aprobadas, pero que simplemente se va a tratar de usar y van a instrumentalizar las que ya existen. Que el mayor riesgo que se abre con lo que acabas de decir, la predicción con respecto al MP, es que hay una cantidad de delitos espantosos desde que no cumplís con tus obligaciones, ¿cómo se llama? Incumplimiento de deberes. Incumplimiento de deberes, falsedad, bueno, no digamos, pero también que vayan a pretender hacer trabajo del MP desde el Ministerio de Gobernación. Investigación y tal. Lo mismo que lucharon tanto tiempo por acabar contra los cianos. Y el Ministerio de Gobernación va a ser un foco, creo yo, en los próximos meses. Y a mí se me hace que si este ministro tiene espalda, no va a durar ni un año. Primero por la ola de violencia que tú dijiste, que creo que es innegable hasta cierto punto. No hay estadísticas porque son atracos, son asaltos. Y 2, creo que lo van a forzar a él, y creo, viendo su personalidad, creo que no es una persona así, lo van a tratar de forzar a ahorcar el Ministerio Público. Y entonces, si él se deja usar, pues ahí va a seguir. Si no se deja usar, probablemente vamos a tener otro ministro de Gobernación más adelante. El actual ministro de Gobernación es de las personas que viene desde el principio, te podría decir que de los grupos diseñadores de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. La conoce muy bien. Participó desde las primeras nuevas instituciones que se crearon a partir de los acuerdos de paz, por ejemplo, la DIGICI. No cabe en esta discusión de que él no sepa, que no conozca la ley y que no pueda ver, que pueda ser él utilizado y ser un conejillo de indias para un proyecto todavía más peligroso para Guatemala. Vamos. Él sí no puede decir yo no supe, no lo vi venir, porque él conoce el marco legal guatemalteco de seguridad y justicia perfectamente. Y es peligroso si hay una intencionalidad ahí, porque ahí sí que es o es omisión o es comisión. Yeah. Pues, jóvenes, gracias por habernos acompañado. Qué gusto. La verdad que el placer es mío, es nuestro, supongo. Y la ley de competencia, así que nos tienen que volver a invitar, porque eso va a ser el caballo de batalla de esta el caballo de Troya. Los próximos 30 días, con USAID ahí. Oxfam también ya tiene unos talleres que... Seguramente, sí. Oxfam, madre mía. Oxfam, yo no sé si habéis leído los informes de Oxfam que sacan cada... Eso sí es un masaje de datos. Y mala ética, si lo quieres ver así, del uso de datos.
tergiversación explícita. Entonces, esos son de los peores que he visto yo. Ya ni se puede confiar en la academia. Recuerda que hasta los mismos colegios se vendieron afuera para Ya. el famoso, ¿cómo es el de los peer review? Que sale en peer review, creo que un periodista, no sé si fue O'Keefe el que se inventó un estudio científico, pero lo metió de tal forma. Sí, está en franca crisis. Como wokeismo y progresista, que se lo aplicaron. Y él dijo, Sí, esto me lo inventé. lo llaman el Sokal Affair, lo llaman, ¿no? Porque el tipo se llamaba Sokal, el que lo hizo. Y lo que hizo es un físico que dijo que no había gravedad, que la gravedad era un constructo social. Lo puso con mate, que cualquiera que entendía la mate decía... Esto es como es que hablar... la ciencia ahora no vale nada. Pero como estaban diciendo algo que querían decir, pues entonces... y claro, automáticamente cuando se lo publican, pasa todo el peer review y lo que sea, saca otro artículo en otra revista diciendo, os he engañado a todos y sois unos vendidos. O sea, han sido las conclusiones más largas del podcast, ¿no? Me imagino. Sí, es que ya no son conclusiones, seguimos hablando, pero... Apaga y vámonos. Vámonos.